Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Nuevo episodio de LinkedInando Ando. Leo, ¿cómo Bien estás? contentos aquí, qué bueno, y estamos listos aquí con playeras mundialistas, ¿no? Para seguir con este ambiente del Mundial de Así Fútbol. es. Y traemos un tema bien interesante que es como la elección de carrera, ¿no? Es un tema bien apasionante y que debería ser crucial para todos tanto los estudiantes como para las familias que están alrededor, ¿no? Sí, De un claro. estudiante. Sí, porque además ese tema en particular es un tema familiar. Creo que más allá de, lo hemos platicado muchas veces Leo y yo, creo que más allá de que es la decisión del chavo, también involucra a la familia, y involucra al papá, la mamá, a veces hasta los hermanos, dependiendo de quién esté en la parte de convencimiento y con los chavos, ¿no? Entonces, decidimos ahora, como podrán ver, entrar nosotros solos. Normalmente siempre traemos a alguien, pero también nos van a ver, ya eso ya lo habíamos platicado en el primer episodio, nos van a ver de repente hablar de ciertos temas. Este tema en particular nos gusta mucho porque es de lo más nuevo que tenemos en los servicios de linkeándose. Entonces, pues también creemos que es muy importante ya empezar a bajar el tema. Pero además, lo vamos a juntar con el tema de la siguiente semana, del siguiente lunes, que ahora sí va a volver un especialista, psicólogos, van a hablar de este tema un poquito más a fondo desde su perspectiva, pero pues nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde lo que hacemos nosotros, y vamos a tratar de involucrarlos un poquito en el tema de por qué es importante que los chavos aprendan a decidir bien su carrera desde ahorita, sin presiones, sin exigencias, sin adoctrinamientos profesionales que vienen desde los errores de la familia, pero eso lo vamos a ir hablando a lo largo, ¿no, Leo? Así es, y yo pondría una pregunta sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, si pensamos, si mañana tuvieras que elegir una carrera, ¿qué criterio usarías? ¿No? Sí, hice una pregunta para los Ujú, chavos, ¿dónde están sus estándares, ¿no? De ujú. cómo elegir. Exacto, y también digo, para quienes nos acompañan y que incluso
muchos de nosotros, bueno, en mi caso, yo inicié en una carrera y después cambié, ¿no? Y entonces la pregunta sería, pues, ¿por qué cambiaste? Pues Exactamente. ahí mucho de eso tiene que ver esa orientación ¿Quién estuvo vocacional atrás, o no? esa, Sí. como que no estuvo tan bien, ¿no? Sí, y ahí es importante preguntarle a los papás, ¿ellos están ayudando a decidir por la carrera de sus hijos o les están diciendo qué es lo que tienen que estudiar, ¿no? Sí, que sería pues, grave, ¿no? Porque si piensas que la pregunta tendría que ir o las respuestas tendrían que ir en función de lo que te vas a dedicar Claro, a sí, 10, 20 o 30 años adelante, ¿no? Y que al final, si no combinas tu pasión con las habilidades que tengas y eso de una respuesta a qué vas a solucionar en el mundo real, sí, pues estamos en problemas, ¿no? exactamente. Y bueno, y una parte importante que vamos a platicar al final del, bueno, no al final, sino de la mitad del, después del intermedio es, vamos a irnos a centrarnos en lo que basamos nuestros talleres y las pláticas y las charlas para las escuelas, que es verlo desde la perspectiva profesional en la vida real y bajar un poquito esa decisión. ¿Por qué lo hacemos de esa forma nosotros? Pues porque creemos que además tienen los chavos que conocer la realidad profesional a la cual se van a enfrentar. No nada más decir, quiero estudiar esto porque tengo estas habilidades, sino nosotros lo hacemos desde la realidad. Entonces, creo que el primer tema que debemos de cubrir es, o lo que visualizamos nosotros como los errores Ujú. de cómo se decide la carrera, es decir, ¿en qué te basas tú para decidir? ¿Tú te acuerdas más o menos cómo decidiste, Leo, qué querías estudiar? Pues yo recuerdo que había estas materias de orientación vocacional y te iban orientando, ¿no? Sí, Aunque se vea repetitivo, te hacían diferentes dinámicas, ¿no? A manera que tú pudieras elegir, pues de manera, yo diría, un poco empírica, ¿no? sí, Porque al final del día, y lo platicaremos más adelante, creo que un punto clave es el autoconocimiento de cada persona, ¿no? claro. Como el saberte para qué eres bueno y qué solucionas a otros, eso es, creo que, punto fundamental, ¿no? Sí, claro. Sí, yo también me acuerdo cuando yo decidí la carrera, o que iba a estudiar más bien, yo tenía ciertas opciones, ¿no? Ujú, Pero sí hubo muchísima influencia externa alrededor de lo que iba a estudiar. ujú, Tal vez si yo hubiera tenido otra libertad de pensamiento, por decirlo de cierta forma, hubiera decidido otra carrera. Yo tenía en mente diferentes ideas de qué es lo que quería, que ujú. iban alineados a mis gustos personales. Pero pues llegaron las presiones de esta sí, esta no, la carrera esta no te va a dar. Entonces, sí hay mucha influencia alrededor y creemos que muchos de los errores es cuando empiezas o te mienten en la cabeza el tema de aquí sí hay dinero, hay proyección, si los amigos son los que van a estudiar estas carreras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí te estás basando mucho, hay un alto porcentaje de influencia externa Muchísimas, sí, y cuando debería de ser ese porcentaje del otro lado, ¿no? De tus exactamente, habilidades, ¿no? exactamente, pero pues lo que hemos visto es que muchos chavos terminan estudiando una carrera porque pues el papá, pues, por ejemplo, se ve mucho con el tema de los abogados, que lo que hemos visto es abogados, arquitectos Ujú, principalmente, es el papá es abogado, el abuelo fue abogado, tienen hermanos abogados, entonces pues tú también tienes que estudiar de abogado, y los arquitectos es exactamente lo mismo, ¿no? Digo, estamos generalizando, obviamente, pero sí creemos que hay ciertos tipos de profesiones que son un poquito más, eh, más fuertes cuando se trata de ir a tratar de orientar, por decirlo de cierta forma, ujú, al futuro profesionista, ¿no? Y así es. creemos que sí hay mucho de eso. Entonces, eh, hay muchas cosas que vemos en el camino que nosotros hemos detectado que son influenciables hacia los chavos. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa, el tema de que elegir una carrera en este punto, para ellos, estamos hablando de chicos de más o menos 16 años, 15, 16, y dirán, no, pero si van a estudiar hasta los 18, no, porque la carrera ellos tienen que empezar a pensar en el sistema educativo del día de hoy, y empiezan a decidir más o menos a finales de tercero de secundaria, Ujú. qué es lo que ya tienen que ir
en qué van a orientar los siguientes para, 3 años. para qué se van perfilando. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros como papás, Leo es papá, yo soy papá, es en qué momento nosotros empezamos a hacer realmente influencia o vamos a estarlos ayudando a perfilarse a cierto tipo de carrera. Sí, apoyar en las partes, en sus habilidades, donde están basadas sus fortalezas como persona, ¿no? Sí. Y eso, ¿cómo se dice? Pues haciendo que tomen cursos o en preparación a desarrollar esas habilidades. Exactamente. Y este tema es bien importante, Leo, porque el tema de las habilidades es algo que incluso en la parte profesional, ya con gente de nuestra edad o gente que ya lleva un trayecto profesional muy adelantado, o no tan adelantado, pero sí ya adelantado, vemos que luego carecen de ciertas habilidades. Es decir, luego, por ejemplo, en nuestra generación no era muy hablado el tema de las habilidades blandas o ir adoptando y adaptando ciertas habilidades técnicas, ¿no? Eh, pero antes de llegar a esto, pues también hay que empezar a orientar a los chavos, decir, bueno, a ver, yo te veo estas características, como que te podríamos ayudar por aquí, por allá, más allá de estarles diciendo, oye, tienes que estudiar eso, tienes que estudiar el otro. Algo bien importante y que nos gusta decirle a los papás, eh, no podemos nosotros como papás decirles que tienen que cumplir ciertas expectativas. Es bien importante mejor cambiar el cassette, porque ese es un cassette viejo, es un beta, ese es un cassette beta. Te fuiste muy atrás. Sí, ya me fui muy, muy atrás. Ya no es ni VHS, ¿no? O sea, ya estos chavos ya traen otra filosofía también y hay que entenderlos a ellos. Yo con mi hijo ya más o menos vamos platicando para dónde va orientándose y lo que sí le decimos, ok, vamos a ayudarte a que si no tienes ciertas habilidades, empezar a trabajar con esas habilidades desde ahorita, ¿no? O sea, porque si hemos visto ahí chavos que dicen, bueno, yo quiero estudiar, no sé, una vez le preguntaba a una niña, ¿qué quieres estudiar? Pues doctor. ¿Y te gusta la sangre? Pues no, entonces ¿para qué vas a estudiar esto? Vas a desmayar. La primera llevada, porque se los llevan en tercero de prepa, se los llevan. Va a pasar. Déjate eso, en prepa ya se los llevan a ver cadáveres, ¿no? Y se va a caer. O alguien quiere meterme a diseño, ¿sabes dibujar? Pues no, oye, pues. Y fíjate que aquí, bueno, complementando lo que dices, eh, tal vez es no preguntar a un joven únicamente qué quieres estudiar, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que la pregunta debería decir, ¿qué problemas te gustaría resolver durante los próximos 30 años o 20 años? ¿No? Ya para ponerlo a largo plazo, plazo. ¿no? A muy, muy largo plazo, porque, a ver, va de nuevo, estamos hablando de chavos que están empezando a estudiar la preparatoria. Bueno, tienen 15, 16 años, todavía ni votan. O sea, eso es lo problemático de esta decisión para ellos. Es mucha información, no tienen madurez mental, cerebral, y eso lo vamos seguramente a platicar la siguiente semana. Así es. Y ya tienen que tomar la decisión que va a afectar al resto de su vida, ¿no? O sea, nosotros cuando tú y yo tomamos nuestra decisión, yo creo que yo en lo personal, yo no me puse a pensar si me iba a afectar o no. Yo estudié porque sabía que tenía que estudiar una carrera y porque además tenía las opciones. Bueno, no sé, digo, no podemos generalizar, pero creo que claro, la gran mayoría no pensaba. Yo creo que nadie, pero pues ahora sí tenemos estas herramientas y sí tenemos más información Es correcto. y hay más formas más fáciles de que estos chavos empiecen a llegar a tener esa información en las manos. Sí, si se puede reducir la brecha, ¿no? Claro. Que la brecha sea, a lo mejor no al 100%, pero sí menos de un porcentaje importante. Bastante. Y nosotros se los dijimos, creo que en el primer episodio, bueno, que hicimos la presentación del rebranding y todo eso, comentamos parte de lo que hacemos es porque de este tema en particular, de este servicio que le ofrecemos a las prepas y a las secundarias y a las universidades, es el tema de que nuestro granito de arena es contribuirles, acercarles a estas plataformas, acercarles a estas personas, acercarles a estos especialistas, acercarnos nosotros con ellos y platicar
para tratar de disminuir la brecha, tratar de bajarle a ese golpecito de deserción escolar, porque pues, todos sabemos que cómo va disminuyendo en México en particular, cómo vamos disminuyendo de secundaria a prepa, prepa a la universidad, y la deserción que ya tenemos porcentual en la universidad, que no es súper grande, pero es de un buen tamaño. Hay un factor que hay que también trabajar ahí. Entonces, una de las formas para empezar a hacer todo esto, como decía Leo, creo que es la parte del autoconocimiento, que ellos empiezan a explorar para qué son buenos hábilmente, Claro. qué van a saber resolver con las habilidades que ellos tienen, qué habilidades tienen que no les cuestan esfuerzo, qué cómo se ven ellos profesionalmente también es bueno porque podrían tener ellos una imagen de ellos mismos hacia adelante y probablemente es fantasiosa más allá de realista. Exacto. Podría suceder, no sé si te pasó, a mí no me acuerdo, te digo que yo no llegué hasta esa partecita. Ajá, pero sí hay un, ¿cómo se dice? Es muy, eh, digamos que la brecha es fácil que te puedas equivocar, Sí, ¿no? En claro. elegir algo que a lo mejor tienes una expectativa y en la realidad no lo es. Yo creo que todos tuvimos en algún momento algún compañero o más de un compañero que en el primer semestre de la carrera o en el segundo desertaron de esa Sí, se carrera. cambiaban, sí. Se cambian algunos, yo me acuerdo en mi universidad, cuando yo estudié, de mi carrera, en el primer semestre, para el paso al segundo semestre, ya se habían ido 3 o 4. Ajá. No me acuerdo bien algunos a dónde se fueron, otros se dedicaron a otras cosas. Tenía uno que era nuestro amigo particular, y si nos logra ver en algún momento, él era músico y se dedicaba a la música y tenía su escuelita de música, pero él desde que platicábamos con él, nos decía, es que yo no estoy hecho para esta carrera, yo estudié Administración y Negocios Internacionales, y quien quiera preguntarme a qué se dedica alguien de negocios internacionales, me lo pueden poner ahí, mándenme un mensaje en los mensajes de YouTube, también los pueden poner en cualquier lado, porque él nos decía, es que yo no estoy hecho para administración, no me gusta Pero esto. ¿cómo fue que llegó ahí, no? Le pregunto, ¿pero por qué llegaste aquí? Pues es que era la carrera que más se asemejaba a algo que podía yo estudiar, porque no quería ser abogado, no quería O ser... tal vez pensando en su negocio, ¿no? A lo mejor es a También largo pensando en plazo. su negocio, pero la verdad es que abandonó eso y se fue. Siguió con su negocio y le fue súper bien. Y ahorita empezó a trabajar, se hizo hasta maestro de musical, Mm. no maestro de enseñar música, sino Ajá, maestro sí, sí, de de orquesta. orquesta. Y un montón de cosas, y siguió con su escuela. Ya le perdí yo un poquito el hilo. Cuando yo estudié batería, porque yo en mis hobbies y en mis tiempos yo practico batería, Eres músico. Luego vas a venir aquí a voy a Radionauta. traer mi batería, aquí voy a poner, así como el de Maná, ahí con la Eso. batería rara esa que se puso. No, por él entré, él me contactó con una escuela y con la escuela fui y ahí y estudié por un rato. Pero fíjate, ahí hablas de talentos naturales, ¿no? A lo que Ahí me acabas de refiero, mencionar él un tenía talento. ese talento natural de la música y además te lo explicaba y era feliz. Entonces había ese contraste entre la carrera que estaba estudiando con nosotros Sí, y lo que él estaba haciendo. No tenía ese no. perfil. Y a Calen fue perfecto. Cuando él se decía, no, vamos, lo que estamos diciendo no es que entren y se salgan. No. No vayan a pensar eso porque no se trata de eso. Más bien el mensaje es para evitar eso, justamente, ¿no? ¿Qué Exactamente, debe de pasar atrás, ¿no? exactamente. Entonces, o algo que nosotros decimos es, hay que identificar, ahorita ya lo dijo Leo, hay que identificar tus talentos naturales o tus habilidades naturales y las habilidades técnicas. Las naturales son con las que tú naces. Por eso este programa es bien importante que todos los que están conectados, que sean papás o que lo están escuchando o que lo van a ver en la repetición, en el grabado, le enseñen esto a sus hijos y se lo llevan a las escuelas y para que nos hagan también publicidad. Inclusive más allá de memorizar cosas en la educación o Sí, en la formación tradicional, exacto, creo yo que te deja más aprendizaje cuando te llevas una actividad que vas a poder aplicar en la vida cotidiana, ¿no? exactamente. A algo que tal vez aprendiste
memorizaste y a los 20 días ya no te acuerdas de eso. Exactamente, sí, a veces ese tipo de cosas, a veces hay que identificarlas a tiempo para saber si por ahí va tu línea de trabajo en el futuro, ¿no? Exacto. Pero hay que empezar con esa parte natural, este caso de la persona que les decía, de quería ser doctor. Ah, no, este es otro caso, pero igual también quería ser doctor y Nos eso, cambiaste de tema y de cambié el repente. tema, sí, me fui a otro. Ok. Pero este fue otra persona, amigo de mi hijo, que me decía, es que quiere ser doctora. Y yo la veía, ¿en serio quiere ser doctora? Pero si habla un montón, y si lo ve ya sabes quién eres. Ok. No sé, me cae muy bien. Y le gusta hablar, tú vas para otro lado. O sea, definitivamente lo suyo es otra cosa. Hablar mucho habla de una persona con mucha creatividad. Claro. Entonces puedes explotar esa creatividad por otro lado y te puede ir bien. No se trata de que te vaya bien con dinero, se trata de que te vaya bien a ti, que te estés cómodo y te estés feliz y sea pleno lo que estás haciendo. Eso es lo importante, Es ¿no? correcto. El decir y voy a basar una carrera porque voy a ganar un montón de dinero, para empezar, uno no sabe lo que va a suceder en los siguientes 10, 15, 20 años, ¿no? Sí. Nosotros estudiamos una carrera y estamos haciendo un podcast, ¿no? No necesariamente va de la mano de lo que estudiamos, Si ¿no? no son actividades complementarias Exactamente. y que inclusive si estás hablando de una habilidad de comunicación, una habilidad blanda que hoy día las compañías buscan mucho, ¿no? Así, Porque eso exacto. habla del poder de influencia que puedes tener dentro de un equipo de trabajo o dentro de una organización, ¿no? Exactamente. Y aquí es bien importante decirles, las habilidades hacen la carrera, te hacen tu carrera. El título, lo único que te hace el título es abrirte puertas. ¿Es bueno estudiar una carrera? Pues sí, sí es bueno estudiar una carrera, te abre otras puertas, ¿no? No te estoy Ujú. diciendo que no estudiar una carrera no te va a abrir nada, simplemente, pues, si no estudias una carrera, pero tienes un montón de habilidades, te va a abrir otro tipo de puertas, pero una carrera te podría abrir otro tipo de puertas y darte más diversidad y mayor opciones en el futuro. Regresando un poquito al tema de las habilidades, el tema de las partes técnicas, lo que sí les decimos también es visualicen, identifiquen también para qué son buenos y qué les gustaría resolver, como dijo al Ujú. principio. Es decir, hay cosas que podrían ir aprendiendo desde ahorita, eh, cosas muy técnicas, muy básicas, que pueden ir aprendiendo ahorita que les van a servir más adelante en el futuro, Y ¿no? aprovechando la tecnología, ¿no? El poder de la Exactamente, información que hay exactamente. hoy día, ¿no? Y eso es bien importante porque ahorita tienen algo que una vez tú y yo platicamos, y creo que lo platicamos con la gente del TEC en su momento, Ujú. fue cómo es, pues en uno de los talleres que les dimos, cómo es que nosotros, por ejemplo, nosotros que usamos mucho LinkedIn para darle Ujú. la parte de los talleres, como si nosotros hubiéramos tenido un LinkedIn o LinkedIn, como le digo yo normalmente, Ujú. en los noventas, bueno, yo decidí mi carrera en los noventas, Leo también, Sí. principios de los noventas, Digamos que unos 5 años pues, antes. pues exacto, entonces, si nosotros hubiéramos tenido eso, como lo hacemos nosotros, hubiera yo visto, oh, mira, lo que yo voy a estudiar, hacen esto, y tienes esta variedad de puestos y de habilidades y trabajos y cosas que tienes que ir complementando. Pero nosotros no tuvimos eso, ahora los chavos sí tienen toda esa. Por eso, todas esas opciones. Por eso nosotros nos gusta usar LinkedIn como nuestra base para darlos parte de los talleres ya de habilidades, las partes de enfoque de profesiones y bajar la conversación al mundo real, más allá de decir, bueno, vas a hacer un test y tienes todas esas habilidades, bueno, que son muy importantes y de eso vamos a hablar también en la siguiente semana, pero también identificar dentro de eso qué es lo que van a hacer con todo eso en el futuro, ¿no? Muy, Exacto. muy, muy importante. Eh, yo creo que es importante mencionarles a ellos, a los chavos, a los papás, que más allá de forzarlos y llevarlos a nuestras habilidades y guiarlos con nuestras frustraciones, porque pasa muchísimo eso, no sé si tú lo has logrado ver, pero muchas veces hay papás que sus frustraciones o lo que ellos hubieran querido hacer, van y se lo ponen a los hijos como, tú tienes que estudiar esto sin O decirle, como ¿no? en los deportes, ¿no? Como en los deportes, También. exactamente, de irles imponiendo. Y entonces estamos perdiendo muchísimo a los chavos de decir, mejor
estudia habilidades, identifica tú tus propias habilidades, ayudarlos con autoconocimiento. Desde ahorita hay libros, hay especialistas que los podemos ir, algunos tendrán costo, otros no tendrán costo, pero desde ahorita irlos ayudando a mecanizar esa parte para que ellos lleguen y determinen. Ahorita yo le preguntaba, ahorita que está terminando el ciclo escolar de prepa, yo le preguntaba a los compañeros y amigos de mi hijo, oye, ¿ya sabes qué vas a estudiar? Pues sí, más o menos, y ya sabes a qué área La te pregunta vas a ir. incómoda, La que ¿no? pregunta incómoda, ¿a qué área más o menos te vas? No sé, y de luego, y yo lo que le diría a los chavos que están en tercero de prepa, no quemen las áreas con los de segundo y los de primero de prepa, porque de repente es con los de tercero y, no, es que el área 2 es dificilísima y el área uno bueno, ni se digan. Entonces, Entonces ya les ya les metieron. estás metiendo también miedo de, bueno, las áreas existen por algo, ¿no? No, y que para una persona se le haga difícil, pues es por algo también. Tal Exactamente, vez no va hacia allá, ¿no? exactamente. Además, que para uno una cosa sea fácil o difícil no significa que para uno mismo va a ser. Y lo mismo con el tema de las carreras. Que para uno la carrera sea la mejor carrera no significa que para otros la mejor carrera. Claro, lo importante es que se sienta a gusto y combine sus habilidades, que sea su pasión, ¿no? Que Exactamente, lo combine con habilidades que puedan resolver una necesidad en el mercado, ¿no? Entonces, exactamente, si esas variables se juntan, se produce, creo, la magia, ¿no? O sea, exactamente. se produce, ¿cómo le llamarías a eso que se produce? Luz? Se Yo creo, produce la vocación, yo ¿no? creo que es la vocación la que se produce en ese momento, pero una vocación bien orientada, Ajá, una informada. informada. Informada, eh, de que ya sabes a qué vas, a qué es lo que quieres, qué es realmente lo que te complementa en la parte humana también. Inclusive ese estudiante al que tú le hiciste esa pregunta, si esos elementos los tiene claros, Sí, su respuesta estaría bien cómoda. Te exactamente. diría, yo estoy seguro acá, Para voy acá. para allá, y no sería como el que le preguntaste y te dijo, ay, no, pues no sé. Exacto. Y mucho de este no sé va a lo que dijimos al principio, que Ajá. es, a ver, los chavos tienen un desarrollo cerebral inferior al nuestro, muy, muy inferior al nuestro. Y escoger una carrera sin tener un autoconocimiento es muy complicado, pero el autoconocimiento a esa edad no llega solito. Hay que Claro, ayudarlos y motivarlos a y ponerlos orientarlos. es exacto, y ponerlos en esa situación, pero no decirles, oye, mira, No, tienes esta opción y situación. No estamos hablando de universidades y selección. Al final del día, y eso se lo escuchamos a alguien eh, que pasó por nuestros micrófonos hace 3, 4 años, es, a ver, la universidad, la mejor universidad en cuanto a la universidad es la universidad que mejor puedes pagar. mm, No sé si te acuerdas quién nos dijo eso. ujú, sí, sí. Entonces, eh, ese es un factor externo que luego los papás tienen que ver, oye, tenemos estas facilidades, estas otras facilidades, tema de las becas, que luego igual en algún momento vamos a ver ese tema, vamos a ver cómo Ujú, trabajamos el tema de becas, no nosotros dar becas, sino a ver cómo podemos traer a un especialista que nos hable de ese tema, ¿no? de ese tema en particular, pero tratar de evitar, lo importante aquí es tratar de evitar que otras influencias que no tienen nada que ver con qué universidad, dónde van a estar, sino a qué se van a dedicar y qué es, dónde se tienen que preparar para dedicarse a eso, que sea nuestra frustración o nuestro coraje por una profesión en particular o lo que nosotros creemos que es en el futuro esa profesión. Como papás tenemos una obligación que es orientar a los chavos y ponerles facilidades para que ellos mismos puedan eh, tener ese autoconocimiento que van a necesitar. Muy bien. Nos vamos a ir a un intermedio en unos segunditos más. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente? Lo que vamos a hacer, vamos a hablar de lo que los estudiantes casi no conocen, algo que no les hablan mucho, que es qué hacen después de que tienen una carrera. Cómo escoger carrera desde el punto de vista de la realidad, que aquí es donde basamos mucho de lo que hacemos en los talleres y en las pláticas y en las charlas, que es que conozcan lo que realmente un profesionista hace cuando ya está
en el ruedo de los golpes, ¿no, Leo? Así es. Por decirlo de cierta forma. Entonces, denos 2 minutos, váyanse a tomar agua, sírvanse algo, vayan al baño, lo que quieran, y regresamos a seguir platicando de este tema tan interesante que tenemos para ustedes. Regresamos. Servicio para empresas. Media Optimization. Si eres una pyme, tenemos un plan de desarrollo estratégico de tu marca profesional vía LinkedIn, nuestra red social favorita para profesionistas. Desde crear tu página, hasta alimentarla con información de tu empresa, para poder conectar con los prospectos que a ti te interesan. También, trabajamos de la mano de los emisarios de tu marca, que no son nada más y nada menos que los empleados que forman parte de la cara de tu negocio. En lo que tú te preocupas de lo importante, que es manejar tu negocio, nosotros nos encargamos de manejar tu cuenta. Ven, acércate y conoce el servicio de administración de perfil de LinkedIn Empresarial. Buenísimo. Gracias, bienvenidos otra vez. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí. Ahora vamos a platicar un poquito más de la realidad. Y antes de que entremos en tema, ¿quién va a ganar el jueves? Seguro que gana México. No, pues, ¿cuánto crees que ganan? Yo creo que va a ganar como un 2-1, ¿no? ¿Cómo viste el partido? No, pues muy bien. Creo que, decimos que va a ganar, pero yo creo que Corea es complicado, ¿no? Es el complicado del grupo, ¿no? Y bien atléticos, ¿no? Sí. Yo creo que este mundial le está dejando sorpresas, ¿no? Y no puedes no decir, va a ganar y estamos seguros, ¿no? Y te da una sorpresa a los marcadores. Pues ya pasaron otra vez. Aquí la producción también le va a México, porque todos somos mexicanos. Entonces, mira, muy bien. Entonces, pues yo creo que, híjole, yo lo veo complicado. ¿De qué? ¿De que gane México el jueves? Sí, díganme lo que quieran. Ok. No me importa, vivimos en un estado democrático. Yo creo que sí se mete en un empate. Mira, saludamos a René, que nos está escuchando por René. Facebook. René Fernando. Así es. Saludos, René, gracias por conectarte. Acuérdate, pasarle este programa a todo mundo. Muy bien. Pero bueno, regresando un poquito al tema, no me odien porque yo creo que van a empatar México. Pero sí, bueno, esperemos que gane, y espero que gane, pero creo que por lo que hemos visto va a empatar. En fin, regresando al tema. Escasez de goles. Escasez de goles. Sí, yo creo que deberían haber hecho algo mejor. Pero bueno, para eso está el programa de que nos sigan nosotros. Y en la cascarita también véanlo, porque ahí seguramente van a hablar de todo lo que ha pasado y se van a enfocar en Y va a ser una muy buena plática. Exactamente. Entonces, vean el programa de al ratito, que sigue después del nuestro. Regresando al tema. Bueno, pasando ya de las habilidades, de regañar un poquito a los papás, dejen de estar influenciando a los hijos. Lo que nos gusta en nuestra crema innata de los talleres de linkeándose, que es lo que llevamos a las escuelas, que es ubicar a los chavos un poquito en la parte de la realidad profesional. Así es. Que es como nos gusta verlo. Y también es importante decir que un puesto o una actividad no define. Correcto. Tu formación ni todo lo que puedes aportar al mercado, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Tú estudias una carrera no significa que vas a tener X o Y puesto, ¿no? Exactamente. Aquí creo que un ejemplo que podemos tomar es las carreras que Leo y yo estudiamos. Leo estudió Administración de Empresas. Y yo estudié Administración de Negocios Internacionales, que es prácticamente lo mismo. Es lo mismo dividir en distintas palabras, ¿no? Por las organizaciones, por las universidades. Exactamente. En mi caso particular, y ahorita Leo pondrá su ejemplo, a mí me preguntan muchas veces, ¿a qué se dedica una persona que estudia negocios internacionales? Y si lo ve un chavo de negocios internacionales, ahorita vas a ver qué es lo que hace alguien que estudió negocios internacionales. Un administrador de negocios internacionales, la carrera abarca muchísimas cosas. Prácticamente abarca varias carreras, de hecho, porque hay una embarrada de varias carreras, incluyendo derecho.
por temas de lo que uno hace como administrador de Ujú. empresas, que yo creo que ya decirles administrador de empresas a veces es muy allá de los Ya 80s, se quedó en el ya se quedó en pasado. el pasado. Realmente, dependiendo de la universidad, te lo van a enfocar a dos cosas. Uno es que seas el godín de toda la vida o el empresario. Ahí que te seas el entrepreneur y que tengas tus ideas de poner un negocio o ser creativo en algo. Todo depende de la universidad. Pero cuando sales y ves todo lo que te dan a lo largo, tienes un alto y ancho de profesiones en las cuales puedes terminar, porque yo tuve compañeros que terminaron por ejemplo, yo me especialicé en comercio exterior. Ujú. De mi generación era yo y alguien más, o dos más que estaban en temas de logística y negocio y comercio exterior. Yo era el que más estaba en comercio exterior, que era parte normativa, parte operativa de Ujú. comercio exterior, etcétera, etcétera. Muchos terminan en contabilidad, se iban a finanzas, en recursos humanos, algunos se iban a recursos humanos, o sea, todos terminamos como Ujú. que en diferentes cosas no estaba tan enfocado como si voy a estudiar derecho y ya sabes que es derecho y ya tiene sus ramas que es penal, civil, bla, 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 Sí ¿no? está, el campo de acción es más específico. Exactamente, pero además, dentro de todo eso, dentro de todo ese escalón, pues están los que van a trabajar para una empresa Ujú. y van a escalonar de paperboy Paperboy. a ayudante, Ajá. asistente, de ahí a alguna gerencia, y si te va muy bien ya subes a una gerencia un poquito más alta, y eso sí es que es una parte administrativa. En caso de comercio exterior, yo se los digo desde ahorita, es muchísimo más limitada porque las empresas raramente tienen un puesto o un área de gerencia o de dirección de comercio exterior. No existen prácticamente, al menos que te veas una agencia aduanal. Entonces, está muchísimo más limitada, ¿no? Su nivel jerárquico es a lo mejor no tan alto, pero su impacto en la organización Es muy sí lo alto, es. exactamente. Aunque monetariamente no tiene gran impacto tampoco. Ujú. Y yo siempre se los he dicho. Por eso muchos terminan siendo consultores o ayudando a agencias aduanales o ayudando a empresas más chicas por fuera, porque pues haces más dinero en esa parte que a veces estar dentro de un sueldo fijo Ujú. en la nómina, ¿no? Y los que pues se fueron a recursos humanos, algunos pusieron consultorías de recursos humanos o trabajan en el área de recursos humanos en escala en términos de gerentes, directores, esas son más fáciles. Así es. Entonces tendrías que tú ubicar en dónde es que lo que tú realmente quieres ser, ¿no? Digo, no es hacer menos, pues yo armo el comercio exterior, pero sí tiene ciertas limitantes y hay que saber escalar dentro de eso. En el caso tuyo, tú te has dedicado a compras casi toda tu vida. Así es, y también dentro del área de compras hay grandes, digamos, ramas, ¿no? Hay quienes están enfocados, incluso tocan también la parte de comercio exterior dentro del área de compras, Ujú. en empresas que son a lo mejor un poco más pequeñas y hacen la función, el que hace la actividad de compras per se también está involucrado en la parte de importación, Hasta exportación. contadores, ¿no? Y Hemos ajá, visto. exacto. En empresas más grandes, donde incluso un área de compras está dividida entre los especialistas de compras, dependiendo de determinada categoría de productos, Ujú. y hay otra área dentro del mismo compras que ve la parte del comercio internacional, ¿no? Para empresas que así lo hagan. Exactamente. Otro ejemplo que es fuera de lo que nosotros hacemos y que la siguiente semana vamos a tener a alguien que se dedica a esto es el tema, por ejemplo, de la psicología. La psicología, eh, puedes, no necesariamente es atender pacientes. Puede ser coaching, puede ser recursos humanos, puede Ujú. ser capacitación, investigación, y así como esas, las ingenierías, la merca, un montón de, o sea, no todos. Entonces, por eso es bien importante que los chavos desde ahorita aprendan cuáles son las habilidades y qué es lo que les gustaría hacer para entender de cada una de las carreras, cuáles son las profesiones a las cuales van a poder acceder. Ahora, Exacto. cada X cantidad de tiempo, se va modificando, porque para empezar hay carreras que van saliendo del mercado y Claro. hay carreras que tienen la vida ya contada
en el mercado laboral. Entonces también tienen que entender una proyección de hasta dónde va a llegar eh, esta carrera profesionalmente hablando, o si es que va a llegar a algún lado, o la va a absorber la tecnología. Una historia que yo siempre cuento es, por ejemplo, mi hermano más grande, no el que vino aquí a platicar aquella ocasión. Mi hermano fue de las primeras generaciones en este país que estudió cibernética. Cibernética, estamos hablando ya coloquial, porque ahora se llama sistemas, ahora sí es ingeniero en sistemas, ¿no? En su momento se llamaba cibernética, y él aprovechó el auge de que venían las computadoras, el auge de que tenía proyección, y se metió ahí y le fue muy bien. Y aprovechó eso, y el día de hoy no hablar de computadoras, no hablar de tecnología, no hablar de nada de este tema, parecería totalmente absurdo, Sí, ¿no? fuera de contexto, ¿no? Exactamente, hoy lo vivimos, los chavos ya nacen con estos aparatos en las manos, casi salen del vientre ya con un celular en la mano, algo que hace 40 y pico años no se podía concebir que llegáramos a tener esto, ¿no? Pero al final, ahorita que hablabas de la carrera, ¿no?, de los psicólogos, pues al final todo gira en el comportamiento humano, ¿no? Exactamente. Y el comportamiento humano sin duda va a estar influenciando estas decisiones de a qué se dedica un ser humano, o a qué le va a destinar ciertos años de su vida a estudiar o a prepararse. Exacto. En función de lo que quiere resolver. Correcto. En la realidad. Correcto. Y dentro de eso también entra la parte, no nada más a qué te dedicas en el puesto, y lo que nosotros les tratamos de enseñar es ponerle 2, 3, 4 ejemplos de diferentes personas que estudiaron una misma carrera, y enseñarles, mira, este señor estudió ingeniería mecatrónica, pero además estudió estos otros complementos para su carrera y tiene este puesto. Bueno, inclusive ese señor que estudió ese perfil muy técnico, habitualmente después van al lado del lado de humanidades. Exacto, sí. Para complementar, porque al final, si ese señor se va desarrollando dentro de una carrera y después tiende a ser emprendedor, ¿no? O en la parte ya senior de su carrera, esa tendencia va a tener, habitualmente toman la parte humanística, ¿no? Y lo complementan cuando se vuelven empresarios, ¿no? Es correcto. Es, por ejemplo, lo que acabas de decir es un ejemplo que yo le doy mucho a mi hijo. Él ahorita dice que quiere ser arquitecto. Yo le he dicho que, bueno, está bien, simplemente que cuando termine la arquitectura va a tener que complementarlo con algo de ingeniería, ¿no? Con algún curso, diplomas, no sé, yo no soy ingeniero ni soy arquitecto, así que tendría que yo meterme a hacer un clavado, que esa es mi tarea, de ir a estudiar exactamente con qué puede complementar, para que él además en el futuro tenga la opción de que pues, va a tener que complementar lo que estudie con algo más para tener una carrera mucho más robusta y tener más acceso a otras cosas, ¿no? Que no nada más, no voy a decir que sé qué es lo que hace un arquitecto exactamente, pero no nada más por decirlo, y me voy a lo muy general que todo el mundo cree que hacen los arquitectos, que es hacer maquetas y para hacer una casa, ¿no? Que yo sé que es más profundo que eso, obviamente, no se dicen que eso es lo único que hacen, pero sí empezar a entender qué habilidades van a requerir para complementar lo que ellos ya quieran o decidan estudiar en algún momento, pero pues basado vamos a ver qué es lo que hacen ya los profesionistas en el campo, ¿no? Sí, en la realidad. Y es bien importante también aquí que ellos entiendan que, como dijo Leo al principio, o sea, la carrera no define el puesto, ¿no? O sea, el puesto lo vas a hacer tú conforme a lo que tú vayas cosechando y sembrando y este círculo de ir poniendo y ir sacando, ir poniendo y sacando, ¿no? Sí, es lo que aportas a pues a la sociedad, ¿no? Dentro de ese puesto, eh, tú vas dejando ahí tu marca personal en esa actividad que estás desarrollando, y eso hace que tengas un desarrollo ya sea dentro de esa compañía o te vayas moviendo a otras, o incluso en paralelo desarrolles algún emprendimiento. Exactamente. Y aquí es bien importante que valoren más qué es lo que te apasiona,
al final del Así día, es. ¿no? Porque muchas veces cuando empiezan a decidir ellos, más allá de, y sin entender cuál es el mercado laboral, muchas veces lo que a mí me ha pasado o he escuchado es, bueno, es que aquí hay dinero, o aquí, pero eso te va a apasionar. El dinero es un complemento de las cosas, no es necesariamente Sí, el, no es un fin, ¿no? no es el fin. Ya, sí es cierto, te ayuda mucho, porque igual cuando haces buen dinero, pues vas a tener que dejarte de preocupar por todo lo que te llega bimestralmente, los Ujú. recibos, Así es, etcétera. Pero también se trata de vivir feliz y vivir contento y vivir pleno, claro, ¿no? Y claro. es algo que a veces no vislumbran los chavos cuando están estudiando, pero si entienden la mecánica de yo voy a estudiar esta carrera, y esta carrera cuando salga tengo acceso a estos puestos y a todas estas cosas, pues ya podemos entender cuáles son las habilidades que van a tener que adaptar para llegar a esos puestos, ¿no? Ujú. Y eso es algo que nos encanta y nos gusta mucho, mucho decirles. Déjame traer esta frase aquí de el éxito profesional ocurre cuando talento, esfuerzo y oportunidad se Exactamente, encuentran, ¿no? exactamente, sí, muy de Entonces, acuerdo. por ahí Sí, está, ¿no? sí, por ahí va más o menos. Sí, porque es como, hacen como un complemento uno del otro, ¿no? Cuando no tienes uno o tienes nada más uno, pues entonces no encuentras realmente cuál es el futuro y cuál es Así es. tu objetivo final, ¿no? Algo que en algún momento yo entendí es que si quieres escalar además también, y eso ya es un poquito más del tema de la experiencia, si tú quieres un poquito escalar para cierto objetivo, a veces es mejor, en vez de crear toda una línea, una trayectoria lineal, Ujú. empieces a salirte de esa línea y empezar a adoptar o adaptar ciertas habilidades a esa línea, ¿no? Ok. Si estás en un puesto aquí, pues buscar un puesto por fuera de ese para que te lleve al mismo punto, ¿no? Pero empezar a hacer esto, zigzagueándolo un poquito más, porque entre más habilidades vas adaptando, más facilidad tienes mayor Si conocimiento, lo mayor. tratáramos de poner en un ejemplo así llano, Ya no, por ejemplo, en el tema en mi tema en particular, ajá, si yo la forma en que yo lo veo es, por ejemplo, yo estudié negocios internacionales, me he dedicado a comercio exterior por 20 y pico de años, y yo le diría a los chavos, a ver, métanse no nada más a importar y exportar mercancías, a la parte operativa. Complementalo un poquito, busca una empresa donde veas solo logística, puestos de logística. Y tras ahí unos cuantos años, me van a odiar todos los de recursos humanos, pero ni le modo, van a sufrir le ahí. van a subir. Aviéntate unos años ahí aprendiendo logística y te das una empresa de logística y de ahí empieza a buscar un puesto, no sé, por ejemplo, ya en importación y exportación, si quieres hacer, en manufactura, ¿no? Y después dices, Te bueno, especializas como en una como industria. en una industria, y después de esa industria dices, bueno, me gustaría estar en este tipo de productos o servicios, y te vas para allá y lo vas orientando, ¿no? Ok. Para que al final digas, bueno, todo esto me va a llevar a esta mecánica. Y algunos podrán pasar por agencias aduanales antes para entender el corazón del comercio exterior en cuanto a la parte normativa, etcétera, etcétera. Pero sí es importante. Igual pueden irse a buscar trabajo en algún momento en alguna consultoría. E inclusive pueden también tocar la parte de servicios ahora que en el mundo está tan de moda que son commodities, ¿no? Al final, ¿no? Que Exactamente. no estás, a lo mejor estás en el mundo del comercio exterior, sin embargo estás más enfocado al área de servicios. Exactamente. Y eso, todos esos conocimientos que vas adoptando a lo largo de una trayectoria profesional, que sí es larga, al final te va a llegar en un puesto tal vez de dirección o de management, como lo quieran ver, pero que te da mucho una óptica mucho mayor de cómo funciona una empresa. Porque mucho ha pasado que, y lo hemos visto, y el otro día hablábamos, cuando vino mi hermano, hablamos de temas de líderes. Hay Ujú. líderes que solo son jefes, pero no entienden qué es lo que está pasando, no entienden la mecánica de la operación. O había hablado con un amigo que está en sistemas que decía, él empezó como support, Ujú. entonces como no están en soporte, pues son los que están ayudando y esto y eso. Así empezó él y fue subiendo y escalando y Digamos, llegó están detrás de escena, ¿no? exactamente. Y llegó un momento en que dejó de hacer eso porque escaló ya los puestos.
pero yo ya no me dedico a eso y a veces se te olvida todo lo que empiezas a hacer porque dejas esa parte. Entonces, o todo lo que hacías porque ya dejaste de hacer esa parte como mecánica operativa, ¿no? Entonces es bueno también conocer todo lo que, pero conoce todo lo que hacen ahora la gente que está debajo de él, ¿no? Muy bien. Como ese es un ejemplo que yo les puedo dar, pero porque es importante ir complementando tu carrera profesional a lo largo de ciertos, o sea, no irte lineal, sino irte saliendo un poquito de la estructura para poder entender y tener mejor conocimiento para que cuando ya estés en este punto, ya veas hacia abajo y entiendas todo lo que están haciendo ahí abajo, no que a veces, a mí me pasó una vez que tuvimos en una empresa que trabajé que tuvimos un problema X y llegaron y contactamos a unos consultores. Bueno, cuando llegaron los consultores, eh, llegaron y empezaron a dar su punto de vista. Entonces yo, en una de ellas yo sí les dije, a ver, está bien lo que tú dices desde la teoría, pero en la práctica, y como no eran especialistas en comercio exterior como tal, los eran abogados, abogados de comercio exterior, entendían la parte legal y la parte que viene en el libro, pero no entendían la parte operativa. Le digo, sí, todo lo que estás diciendo está perfecto. Yo también lo estudié, pero cuando estás en aduana o cuando estás Tiene sus en los golpes, variantes. tiene sus variantes, cambia totalmente. Okay. Porque cada aduana en este país tiene una forma de hacer las cosas. No, que no es cierto, no, sí es cierto. La realidad es otra. Okay. ¿No? Entonces, la diferencia entre estar ahí en los golpes y en el libro es bien distinto a estar nada más en el libro. Y si eso lo trasladas a un recién egresado que a lo mejor no tiene todo ese conocimiento que en unos años se va a enfrentar, pues es bien valioso, ¿no? Exactamente. Sí, aquí lo que nosotros hacemos con los chavos es que ellos entiendan la dinámica del mundo real con base a lo que ellos tienen en la cabeza que van a estudiar. No es quitarles y desmeritarles lo que ellos quieren, pero tal vez sí orientarlos o ponerlos en la línea, en algunos casos sí sacarlos de la fantasía. Exacto, es ¿No? como un poco volcarlos a la realidad. Exacto. ¿No? Y eso va a ser una fortaleza para ellos. Exactamente. Exactamente, porque lo que pretendemos no es hacerle menos sus gustos. No, y además lo que no pretendemos es que quitarle las ganas. Exactamente, no, exactamente. O sea, si nos llega un chico, a Leo, a mí, nos dice, es que yo quiero estudiar diseño gráfico, pero pues no sé dibujar, pero me encanta el diseño, me encanta el manga, me encanta ver los dibujos. Oye, pero no, métete a clases de dibujo. Métete ahorita, suelta la tableta, deja ver TikTok, deja de ver Instagram y ponte a trazar. ¿no? Hay muchas, es más, con esta tecnología que hoy tienen en mano, puedes aprender a dibujar bastante bien, trazando digitalmente. Digo, algunos diseñadores van a decir, no, así no funciona, con eso se nace. Bueno, pues hay talentos, hay gente que nace con ese talento, sí, y hay talentos que vas desarrollando a lo largo de la vida. Lo que pasa es que a veces somos un poquito egoístas con la gente porque nosotros traemos el talento nato de algo y no queremos que otro lo tenga, ¿no? Oye, ¿y qué pasa cuando, si ponemos el ejemplo ya de alguien que está trabajando, ¿no? Que quizá está en sus primeros 5 años de trabajo? Pasa o lo que yo he visto que sucede muy a menudo es que alguien que está en sus primeros 5 años de trabajo sigue trabajando en eso y pueden pasar 7, 9, ¿no? Sí. Pero ahí la pregunta sería que ahorita podríamos ponerla, nos quedan pocos minutos, pero ¿qué le recomendaríamos a esa persona o a ese profesional para que no sigan pasando los años y que se detenga y se cuestione qué está haciendo y cómo a lo mejor quizá ir hacia las bases de la orientación vocacional y ver cómo repuntar, ¿no? Y volver a retomar fuerza, ¿no? A esa carrera. Yo creo que hay que tener, como lo dijimos al principio, hay que tener autoconocimiento, pero tener autocrítica. Hay que empezar a tener autocrítica también, ya cuando eres profesionista. Hay un mosquito aquí volando que nos quiere picar. Te lo juro que nadie lo va a hacer por ti. No, estoy viendo, perdón, pero aquí hay un mosquito que está peligroso. Está en el micrófono. Está en el micrófono. Yo creo que tienes que tener autocrítica y llega un momento en el que tienes que decir, ¿sabes qué? Tiene que salirme de mi zona de confort. Ahí está.
Porque ese es un tema de zona de confort. Sí. Y por zona de confort no me refiero nada más, porque es bien entendible y todos lo hemos vivido, de tener tu sueldo, tu aguinaldo cada quincena, bueno, no aguinaldo, no cada quincena, pero sí tener tu sueldo cada quincenita y llega lo que sea que te ganas. Tienes tú en algunas empresas seguro de gastos médicos, otras que no te dan nada, que mala onda, que todo si no se escucha, si no das gastos, qué mala onda. Pero llega un momento, yo creo que tienes que decir, no puedo seguir haciendo lo mismo por 20 años, ¿no? Así es. O 10 años. Y lo que queremos nosotros es que los chavos que están saliendo que van a salir al mercado laboral y escojan desde la prepa la carrera que les va a gustar, que va alineada a sus habilidades naturales también, para que no tengan que estar lidiando en 20 años o en 15 años con que, hijo, es que ya sigo haciendo esto y no encuentro otra cosa. Así Sí, es. el mercado laboral está más complicado cada vez salen más chavos, que también es súper competitivo, pero también tener mentalidad, yo les diría mentalidad de emprendedor, Así es. ¿no? Y así como trabajas para un tercero, también trabajar para ti, ¿no? Exacto. Y en esa dualidad, ¿no? En esa dualidad sacar temas benéficos y en un momento dado también volverte emprendedor, ¿no? Exactamente. Digo, ahorita no vamos a entrar a detalles de cómo cambiarte de trabajo y eso, porque no es el tema. En algún momento lo hablaremos. Lo hemos hablado muchísimas veces en otros episodios, pero podemos actualizar la información a 2026, ¿no? Así es. Entonces, pues antes de irnos, lo que nos gustaría es dejarles a los papás el mensajito de no elijan ustedes el futuro de sus hijos. Ustedes no van a vivir adentro de la cabeza de sus hijos si se frustran, son ellos los que se van a frustrar si se frustran. Mejor ayudémoslos a orientarlos, a llevarlos a tomar las mejores decisiones y ayuden a que ellos descubran esas, esas habilidades, ¿no? A los chavos yo les diría, no intenten tampoco buscar la carrera perfecta, busquen la carrera perfecta para ustedes, en el sentido de que sea la que los complementa, los motiva y que van a poder desarrollar conforme a lo que ustedes empiecen a autoconocerse. Pero conózcanse primero, busquen, siéntense con sus papás, siéntense ustedes. Yo le dije una vez a un amigo, siéntate, haz una hojita de para qué eres bueno y qué te gusta hacer. Y sobre eso empiezas ¿cómo se llama? A ya empezar Sí, a llevar parecieran tus preguntas gustos. simples, pero cuando se hacen y las desarrollas, sacas gran aprendizaje, ¿no? Exactamente. Ujú. Y no se frustren, o sea, tienen unos años para decidir, háganlo y va de nuevo, dedíquenle más tiempo a autoconocerse Ajá. que a estar en el TikTok, ¿no? A dedicarse a estar viendo videos de 30 segundos, no tiene nada de malo. La realidad de hoy es esa, simplemente complementenla con otros, ¿no? Así es. Con otras cosas, Y ¿no? le mandamos saludos a Carlos Estrada, que nos está mandando Saludos. saludos. Carlos estuvo la semana pasada con Así nosotros. es. Hola, Carlos, ¿cómo estás? A Rosy Towers, Ajá, saludos a Leo. Ivonne Muñiz, una vieja conocida. así es. El apellido te delata, ¿eh? Ah, ok. Ok. Está bien. Dice Carlos que cuando vamos al estudio, pues cuando nos invites, Ah, Carlos. exacto, tenemos pendiente la sesión de fotos Ya hablamos con la semana Carlos. pasada de fotografía. Así es. Vean el episodio anterior porque estuvo bueno. Tuvimos nuestras dificultades técnicas. Carlos, si ves la repetición, te vas a dar cuenta que no hubo mucho problema. Se ve y se escucha suficientemente bien. Y sí, pronto estaremos haciendo cita ahí en el estudio. Así es. Entonces, pues ya nos vamos. Nosotros lo único que les podemos decir es, chicos, la carrera no define quiénes son. Ustedes van a ser su futuro. Ustedes conózcanse y escojan con tranquilidad. Vean qué es lo que les gusta. Vean que para qué son buenos y decidan con tranquilidad. La siguiente semana complementamos este tema con un poquito más de este tema, pero ya desde el punto de vista de
un experto, ¿va? Así es. Y Sale. sigamos disfrutando el Mundial de Fútbol. Así es. Y agradecer aquí a Radionauta Mix por el espacio. Y ahora que viene el siguiente programa de La Cascarita, seguramente se va a poner bueno. Se va a poner buena la discusión, así que no se alejen mucho y síganle, ¿no? Los vemos la siguiente semana, hablamos la siguiente semana. Recuerden, si estás en YouTube, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Escúchenos en Spotify o en Apple Podcasts, en la parte de audio, y no dejan de conectarse. Escuchen los programas anteriores y los vamos a ver en el siguiente programa de LinkedIn Ando. Gracias. Cuídense, bye. En un mundo conectado, las historias cobran vida. En Radionauta Mix creamos experiencias que inspiran, informan y entretienen. Somos más que una empresa de medios. Somos narradores, creadores y pioneros. Desde contenido digital hasta producciones audiovisuales de alto impacto. Estamos aquí para llevar tu mensaje al mundo. Ya sea que busques llegar a nuevas audiencias, fortalecer tu marca o contar una historia única, en Radionauta Mix lo hacemos posible. Radionauta Mix, donde las ideas se convierten en realidad. Síguenos y hagamos historia.